Cuando vosotros digáis, dos cámaras. ¿Sí? ¿Estáis los tres? Muy bien, pues vamos a empezar. Buenos días, gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno en un día especial. Un día especial como es hoy, 8 de marzo, en el que desde el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura entendemos que es un día especial en el que, como no puede ser de otra manera, y este año que se cumple en el 40 aniversario también del Estatuto de Autonomía, entendemos que estos 40 años de autonomía, el papel de la mujer en nuestra región ha sido fundamental. Y por eso hoy, 8 de marzo, queríamos reivindicar algunos datos muy importantes en estos 40 años de la importancia de la mujer. Y es como, por ejemplo, en estos momentos hay más mujeres que nunca ocupadas en Extremadura, y creo que eso es un síntoma de que poco a poco esas brechas de género que desgraciadamente han habido, poco a poco van estrechándose. Aún así entendemos que sigue siendo un día para reivindicación, un día para seguir pidiendo igualdad en derechos, y por eso animamos a todos los extremeños y a todas las extremeñas a que de manera pacífica, como no puede ser de otra manera, pero salgan a la calle para seguir reivindicando ese 8 de marzo. Entre las cuestiones que hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno, en primer lugar, hemos aprobado un decreto ley de medidas urgentes de impulso a la inteligencia artificial en Extremadura. Con este decreto que hoy hemos aprobado, Extremadura va a ser la primera comunidad de toda España que va a regular la inteligencia artificial. Si nuestra comunidad autónoma está siendo la primera en la revolución verde, por eso somos líderes en energía fotovoltaica, por eso vamos a ser pioneros en el hidrógeno verde, con el paso que hoy damos también queremos liderar la revolución digital. Y como digo, vamos a ser la primera comunidad autónoma de toda España que va a regular, mediante decreto ley, el impulso a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como bien saben ustedes, se usa y se usará para extraer conclusiones, para decidir mejores resultados, para posibilitar una toma de decisiones más rápida a partir de fuentes de enormes macrodatos, y precisamente todos esos macrodatos no pueden estar al albur única y exclusivamente del negocio privado. La Junta de Extremadura quiere una inteligencia artificial al servicio del ser humano y no para servirse del ser humano. Por tanto, aprobamos este proyecto de decreto ley con el objeto de un establecimiento de un marco esencial de las medidas destinadas al apoyo, a la promoción, al impulso y al desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial en Extremadura. ¿Y qué va a conllevar este decreto ley que hoy acabamos de aprobar? En primer lugar, establecer el uso de una inteligencia artificial ética, al servicio, como les decía antes, del ser humano. Promover la calidad en el uso de la inteligencia artificial. Elevar la capacitación técnica en inteligencia artificial a través de la alfabetización de los ciudadanos y de las ciudadanas de Extremadura. Fomentar la implantación de la inteligencia artificial en las empresas de la región. Por ello, con este decreto ley se potenciará la colaboración pública-privada para el desarrollo de herramientas, tecnologías y servicios en torno al uso de la inteligencia artificial en nuestras empresas. Con este decreto ley que hoy acabamos de aprobar y que se remitirá a la Asamblea de Extremadura, la Estrategia Extremeña de Inteligencia Artificial será aprobada en el plazo de 9 meses desde la entrada en vigor del presente decreto ley mediante decreto del Consejo de Gobierno, y tendrá la naturaleza de instrumento de planificación y, lógicamente,
tendrá repercusión en los próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Entre otras de las cuestiones que hoy también ha aprobado el Consejo de Gobierno, como bien recuerdan ustedes, allá por el mes de noviembre, el Consejo de Gobierno aprobaba el primer proyecto empresarial de interés autonómico, los denominados Premia. En aquella ocasión era para una fábrica de cartón ondulado que próximamente se va a poner además su primera piedra en Navalmoral de la Mata. Un mes después, la fábrica de diamantes sintéticos de Trujillo también entraban a formar parte de los Premia y hoy el Consejo de Gobierno aprueba la tercera declaración de proyectos de interés autonómico para el proyecto presentado por la empresa Daidong Sociedad Limitada para la construcción y funcionamiento de un parque acuático en la localidad de Casar de Cáceres. El proyecto consiste en la creación de una nueva empresa con un volumen de inversión previsto de unos 37 millones de euros y una creación de más de 67 empleos. ¿En qué consiste precisamente esta declaración de Premia para el parque acuático de Casar de Cáceres? Pues además de la inversión y la creación de empleo que conlleva esta inversión, como bien saben ustedes, la declaración de Premia tendrán un carácter de estas inversiones, carácter prioritario y urgente para la Administración autonómica, reduciéndose a la mitad los plazos ordinarios establecidos para la Administración. La calificación de Premia conlleva además la declaración de utilidad pública o interés social y permite la concesión de forma directa de posibles futuras subvenciones a efectos de empleo. Por tanto, el parque acuático que está previsto construirse en la localidad de Casar de Cáceres también se une a los proyectos Premia. Un parque acuático que en breve fecha obtendrá, si todo va bien, en principio todo está prácticamente correcto, las autorizaciones ambientales para que posteriormente el Ayuntamiento, en este caso de Casar de Cáceres, pueda conceder la licencia de obras y pueda iniciarse las obras de este proyecto, también muy importante de inversión, en este caso para la localidad de Casar de Cáceres y que hoy obtiene la calificación de Premia. Hoy también el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado el decreto por el que se modifica el decreto 185/2008 de 12 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el proyecto de interés regional Parque de Desarrollo Industrial Norte de Extremadura. Lo que hoy hemos aprobado, por tanto, en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura es la ampliación del espacio Navalmoral como proyecto de interés regional con un aumento de la capacidad de 885.512 metros cuadrados. Por tanto, el Consejo de Gobierno aprueba la ampliación del PIR del espacio Navalmoral, como digo, con más de 800.000 metros cuadrados. Como bien saben, los proyectos de interés regional son proyectos que ordenan, diseñan con carácter básico y para su inmediata ejecución las obras a las que se refieren y se desarrollan en cualquier clase de suelo. Pero, ¿en qué consiste exactamente lo que hoy aprobamos? Pues nosotros entendemos que el espacio Navalmoral es un espacio vivo, es un espacio en el que es muy interesante porque se van a venir inversiones que van a cambiar la fisonomía de Extremadura, concretamente estamos hablando de la gigafactoría, y por la necesidad precisamente de más suelo en ese espacio Navalmoral, desde hace tiempo la Junta de Extremadura venía trabajando en la ampliación de ese PIR. Por tanto, a partir de ahora, a partir de hoy, con lo que se acaba de aprobar en el Consejo de Gobierno, estamos en disposición de decir que se amplía el espacio Navalmoral, que con la aprobación de hoy se aprueba también el proyecto de urbanización y que cualquier empresa que pudiera venir a partir de hoy a ese espacio Navalmoral con esa ampliación ya se podría también instalar en esos 800.000 metros cuadrados más que hoy hemos aprobado. Por tanto, creemos que es una buena noticia y que va en sintonía
con el esfuerzo que está haciendo la Junta de Extremadura precisamente enfocado en atraer inversiones para seguir creando empleo. Por último, quería informarles que la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio ha abonado en el día de hoy 31 millones de euros de la campaña 2022, que se corresponde con expedientes que han subsanado las incidencias que les habían impedido recibir el pago. De esta manera, como digo, se han ingresado de esos 31 millones de euros, más de 16 millones de euros a 3.000 beneficiarios del régimen de pago básico y se han autorizado también, por otro lado, más de 13 millones de euros a 3.118 perceptores realizados por el cumplimiento de determinadas prácticas agrarias y ambientales. Por tanto, como digo, hoy se han autorizado esos más de 31 millones de euros. La Junta de Extremadura, desde el pasado 15 de octubre de 2022, ha realizado pagos por importe de más de 420 millones de euros, cumpliendo, por tanto, con el compromiso que habíamos adquirido y que siempre hemos adquirido con un sector tan importante para Extremadura como es el sector agrario. Me pongo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta. Sí, me gustaría un poco más de aclaración sobre el plan Premia, sobre el proyecto que se va a acoger al Premia de Casar de Cáceres. Ha dicho que agiliza los plazos, pero también agiliza las subvenciones. Me gustaría saber un poco cómo es a la hora de conceder esas subvenciones, una vez que está el proyecto con todas las declaraciones. Lo digo sobre todo porque hay otro parque acuático en Badajoz que ha tenido sus problemas con los propietarios anteriormente. Y hay otra serie de parques también por toda España que hemos visto que se han quedado un poco también con estas expectativas de negocio y se han quedado después en nada. Entonces me gustaría saber el dinero público que puede llegar a este parque en cuanto a las subvenciones que ha comentado anteriormente. Pues el dinero público está establecido no solamente para un parque, sino para cualquier proyecto empresarial de Extremadura, llámese a través de incentivos regionales o llámese a través de otras líneas de subvenciones. No es que un parque acuático tenga una subvención especial, es un proyecto empresarial, vamos a denominarlo proyecto empresarial, que quiere invertir en Extremadura, que va a generar empleo y que, por tanto, se puede acoger a cualquier línea de incentivos que tenga, en este caso, la Junta de Extremadura. Lo que hace el Premia no es simplemente el tema de incentivos, lo que hace es acortar fundamentalmente los trámites administrativos, que creo que en estos momentos es la clave de bóveda de toda la gente que quiere invertir. Y es que, como se suele decir, que los papeles estén cuanto antes. Pues eso es lo que permite el Premia. No es que a través del Premia vaya a tener más incentivos o no, sino que se acortan los trámites burocráticos y creo que esto es fundamental para los inversores que quieren venir a Extremadura. Pero con respecto a los incentivos, como cualquier proyecto empresarial que quiera venir a nuestra tierra. ¿Más preguntas? Muy buenas. Pues dos cuestiones. Una de ellas es el impulso de la inteligencia artificial. No sé si la idea es crear algunos centros de desarrollo de software, ¿no? Como ha dicho, colaboración de desarrollo público-privada, si es un poco esa la idea. Y la otra pregunta relacionada con el espacio Navalmoral. Como a partir de ahora se va a empezar a urbanizar, ¿cuándo está previsto que estuviera urbanizado? El fin de obra, vaya, tener urbanizado. Bueno, vamos a ver, nosotros hoy lo que calificamos esos terrenos, ¿vale? Una vez que se apruebe el proyecto de urbanización, que va aparejado con, como digo, a partir de hoy se aprueba el proyecto de urbanización, posteriormente vendrá un proyecto de reparcelación que será en breve. Pero ese espacio nosotros entendemos que es para cualquier empresa en estos momentos que quiera instalarse. Y lo digo porque posiblemente haya empresas como puede ser la Gigafactoría que tienen mucho interés en ese espacio que posiblemente necesiten una ampliación. Por tanto, nosotros ante esa previsión de esa posible ampliación lo que tenemos es que tener los suelos previstos. Y lo que hace hoy la Junta de Extremadura es tener prevista esa ampliación del espacio Navalmoral
por si hay una previsión de ampliación para esa gran industria o otras industrias que quieran venirse a ese espacio. Con respecto al decreto ley del que me preguntas y que hoy hemos aprobado de inteligencia artificial. Este decreto ley establece, entre otras cosas, que la Junta de Extremadura va a elaborar y va a aprobar, como le he dicho antes, una estrategia de inteligencia artificial. Y precisamente en este decreto ley lo que recoge es que esa estrategia analizará la situación de partida de la inteligencia artificial en la región. Por tanto, digamos que en los primeros meses de este decreto ley, junto con el sector privado, lo que se hará es un análisis precisamente de cómo incide la inteligencia artificial en Extremadura o fundamentalmente desde Extremadura qué se puede hacer para mejorar la inteligencia artificial. Entre otras cosas, por ejemplo, yo creo que esto es muy importante, queremos declarar de interés general proyectos que quieran venirse a Extremadura, a invertir a Extremadura y que tengan que ver con la inteligencia artificial. Una cosa muy parecida o igual a lo que hemos hecho con el hidrógeno verde, declararlos de interés general. Como digo, es dentro de la estrategia de la Junta de Extremadura de intentar atraer inversiones, y para eso es fundamental, como decíamos antes con el Premia, eliminar trámites burocráticos, pues igual que como hemos hecho con el decreto del hidrógeno verde para declarar aquellas inversiones que quieran venirse a Extremadura de interés general, con el decreto que hoy aprobamos sobre inteligencia artificial, creo que algo muy interesante es declarar también de interés general aquellas empresas que quieran invertir en Extremadura y que estén relacionados con la inteligencia artificial. ¿Más preguntas? Inteligencia artificial, me gustaría saber un poco ese aspecto que ha comentado de la ética, sobre todo con un campo que es global, como es todo lo que tiene que ver con Internet, que muchas veces se ha intentado regular en otros campos y se ha dicho, así coloquialmente, que era un poco poner puertas al campo, por decirlo de alguna manera. Me gustaría saber esa ética, cómo tienen pensado aplicarlo. Y también le quería preguntar, no sé si ha llegado al Consejo de Gobierno, la empresa promotora del proyecto del macrovertedero tenía hasta este lunes para presentar alegaciones a la decisión de la Junta de no seguir con el proyecto, de no admitirlo. No sé si se ha comentado si ha habido alegaciones, no ha habido alegaciones, cuáles son los siguientes pasos. Muchas gracias. Empezando por tu última pregunta, efectivamente el pasado lunes se registraron las alegaciones por parte de la empresa a la Junta de Extremadura. En estos momentos la Junta de Extremadura está valorando esas alegaciones y yo creo que en breve, en los próximos días, pues se contestará a ese trámite burocrático que hay que hacer, a ese trámite administrativo, y es que dentro de un Estado de Derecho una empresa presenta sus alegaciones y ahora mismo, como digo, la Junta de Extremadura está estudiándolas y en los próximos días contestará. Con respecto a lo que dice, nosotros lo que hacemos es hacernos eco de las recomendaciones que ha hecho la Unión Europea a este respecto. La Unión Europea la Comisión de la Unión Europea ya ha regulado sobre la inteligencia artificial, el Gobierno de España también ya ha hecho algo sobre la inteligencia artificial y nosotros somos la primera comunidad autónoma de España que nos unimos a las recomendaciones de la Unión Europea. Y efectivamente, esa es la clave de bóveda no solamente de los próximos años, sino del presente. Hay millones de datos en la red, muchos de esos datos que son privados. Y, por tanto, en estos momentos hay un debate ético sobre esos datos, dónde tienen que ir a parar. Esto ya es una recomendación de la Unión Europea que nosotros recogemos esa recomendación de la Unión Europea en este decreto ley. Por tanto, claro que tiene un enfoque ético y el enfoque ético es que esos millones de datos, esos macrodatos de los cuales os indicaba al inicio, pues hay que abordarlos de alguna manera y hay que abrir un debate público sobre ello. No se recoge en este decreto ley, pero sí se recoge un debate para ver qué se va a hacer con toda esa información, que es una información de todos nosotros, pero que muchas veces está en manos, bueno, muchas veces no, la mayoría de las veces está en manos privadas. ¿Más preguntas?
Muy bien, pues muchísimas gracias. Buen día.